Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy, que lleva como título Manejo clínico de la alergia a los pescados y mariscos. Mi profesor asesor es el doctor José Ignacio Canseco Villarreal y mi nombre es Anaí Estavillo. Soy residente de segundo año de alergia e inmunología. Como introducción, pues tanto pescados como mariscos tienen un papel bastante importante en la nutrición humana y la salud. Y existe mucho comercio entre las especies de productos del mar. Y esto pues ha hecho que el consumo a nivel mundial vaya en aumento. Sin embargo, el consumo aumentado y todo también ha traído consigo reacciones adversas graves en individuos susceptibles a los alérgenos de estos alimentos. Este es un diagrama, un esquema donde vemos prácticamente todos los alimentos o la fauna del mar con la que nosotros pues estamos más familiarizados. Y a mi mano derecha podemos ver cómo lo clasificamos en vertebrados y de este lado en invertebrados. De los animales vertebrados del mar, los más característicos o importantes son los pescados. Y esto los vamos a dividir en dos principales grupos, que son cartilaginosos y óseos. Para fines de tema y todo, los más importantes son los óseos, que van a tener mayor concentración de proteínas, que voy a mencionar más adelante. Y por este lado de los invertebrados, tenemos lo que en general son los mariscos, y los vamos a dividir en moluscos y crustáceos. Esta familia en general así se le llama. Y también hay dos grupos importantes que están involucrados aquí, que son los artrópodos, porque tienen una reactividad cruzada importante con los crustáceos, y también nematodos parásitos que están también involucrados con los pescados, que es el anisakis que vamos a mencionar más adelante. Y pues esto es todavía desglosándolo un poquito más, viendo las familias específicas de estos grupos que les mencioné. No lo voy a mencionar todo, pero partiendo de lo más general a lo más específico, vamos a ver que el reino principal de estos animales pues es Animalia. Y por este lado vamos a ver al grupo de los vertebrados. De aquí, de acuerdo a las familias, aquí están los cartilaginosos y los óseos. Y pues es en estos en los que nos vamos a centrar más que nada. Y de este lado podemos ver los crustáceos que pertenecen al orden de Cápoda, que más adelante voy a mencionar porque por lo general pues tienen 10 patas. Y aquí vemos las familias de los grupos de los crustáceos. Y de este lado tenemos al grupo de los moluscos. De acuerdo también a sus características, los vamos a dividir en bivalvia, cefalópoda, gastrópoda y van ahí se clasifican. Estas son las grandes familias de las que vamos a hablar el día de hoy. Y para dar inicio voy a empezar primero con alergia a los pescados. Este es un alimento popular en la dieta de los seres humanos. Es una fuente importante de ácidos grasos omega 3, proteínas, oligoelementos y vitaminas liposolubles. Y cuando a nosotros nos hablan del término pescado, pues es un término gastronómico que hace alusión a los peces comestibles. Esto ya lo hemos escuchado, pues que cuando está en el agua vivo, pues es un pez y ya que lo pescan, literal, pues es un pescado y ya que lo tenemos para ingerir. Y en México los pescados más consumidos son estos cuatro: la tilapia, mojarra, huachinango y atún. Y de todos estos, el que tiene como todavía mayor prevalencia en nuestro país, que se comercializa más y que se consume más, es la tilapia. Aproximadamente se producen 1.6 kilos per cápita al año. Entonces sí es un producto bastante consumido y muy disponible. Y como generalidades, como son alimentos que tienen una alergenicidad importante, los países están obligados a etiquetar los alimentos que contienen pescados, mariscos, aunque sea una mínima cantidad. Este es un ejemplo de una etiqueta que se pone, que es importante poner cuándo se envasa, cuándo se debe de consumir, la cantidad de pescado que tiene, cómo, cómo está presentado el pescado, cuándo se pescó, etcétera. Todo esto es bien importante que las etiquetas lleven. Y de acuerdo a la región del mundo o el continente y el país, los pescados que va a presentar van a ser diferentes. No es lo mismo los pescados más prevalentes aquí en nuestro país que en Europa, en Asia, etcétera. Por ejemplo, vemos
que en Estados Unidos el bacalao, el salmón, son de los más prevalentes. En Europa, bacalao y arenque, que es otro tipo de pescado también importante. Y en Asia vemos también que la carpa es de los que están que hay más consumo ahí. Entonces, son diferentes de acuerdo a la región del mundo. Y esto también se los comento porque no es lo mismo el panel molecular o lo que nosotros podemos pedir aquí en México que podamos tener a que si yo me voy a rotar a España u otro país, no va a haber los mismos alérgenos. O sea, van a variar de acuerdo a la prevalencia de cada país. Y la sensibilización a los pescados puede ser de diferente manera. Hay personas que cuando lo consuman se sensibilizan simplemente con el contacto con la piel o también el hecho de inhalar el pescado mientras se está cociendo o mientras lo estoy friendo, también puedo sensibilizarme. Y no solamente voy a presentar reacción alérgica al filete, que es el más frecuente, sino que también puedo presentar reacción alérgica a otros componentes del pescado, como las huevas de pescado, que comúnmente se le conoce como caviar, que pues es un platillo bastante exótico y caro por la forma complicada de extraer los huevos de los pescados. La gelatina de pescado, que es rica en colágeno, más adelante lo vamos a ver, y la sangre de pescado. O sea, no solamente me voy a sensibilizar comiendo pescado, es saber que hay otros componentes del pescado que también son muy alergénicos. Y no es lo mismo que un paciente esté sensibilizado a las huevas del pescado que al filete de pescado, va a tener diferentes alergias. Y el pescado es uno de los 9 grandes alimentos alergénicos responsables de reacciones alérgicas, que ya los hemos mencionado bastante en todas las clases. Y pues recientemente se agregó el ajonjolí, pero el pescado junto con los mariscos es de los principales 9 alimentos más alergénicos del mundo. Y se estima que entre 0.1 y 0.4 de la población es alérgico al pescado. Entonces sí es un porcentaje alto. Menos del 10% de los pacientes con alergia al pescado se resuelven con edad, a diferencia de huevo, leche, por ejemplo, que sí es un porcentaje que va disminuyendo con la edad. Aquí los pacientes es raro que puedan desensibilizarse. Como epidemiología, bueno, este es un pequeño estudio que se hizo como en el 2019 en una población de México, en unos niños, eran 1,319, se sospechaba en ellos alergia alimentaria, se les hacen pruebas y llamó la atención que 442 de estos niños mostraron sensibilización y a las pruebas cutáneas. Y de los que fueron más sensibilizados fue al pescado en un 12%, leche en un 7.7% y mariscos en un 6.5%. O sea, sí se mostró el pescado como algo importante. Y pues estos son unos datos de aquí de nuestro centro del 2022 más o menos, en los que se tomó la base de datos de las pruebas de alimentos que se hacen aquí y pues vemos como del 29 pacientes aproximadamente salieron con sensibilidad al róbalo, 12 a la sardina, 15 al atún y bueno, estos son los principales, y el camarón 24. Entonces, pues siempre están ahí presentes estas alergias. Y viéndolo por edad, vemos que de los 5 a los 12 años salió más frecuente camarón, 13 a 18 años camarón y pescado, 20 a 40 camarón y 41 a 60 camarón. Entonces, más o menos vemos la edad, no es tanto en los extremos, sino es más que nada tipo adolescentes y adultos jóvenes los que van a estar más expuestos a este tipo de problemas. Y viendo estadísticas a nivel mundial, vemos como Finlandia, aquí, bueno, más o menos vemos un reporte de todos los países, continentes más importantes, y aquí vemos que Finlandia aproximadamente presenta alergia al pescado un 7%, y luego vemos, por ejemplo, en Asia, en Israel, como son de los que tienen aquí, perdón, un poquito más bajo, 0.01%. Entonces, para ver la diferencia en países, como sí varía mucho. Y a pesar de que hay mucha diversidad entre los peces, más de 30,000 especies son las que se han reportado. Las más consumidas son las de los peces óseos, como habíamos comentado, el salmón, el bacalao, el atún, el arenque, la carpa, todos esos son de los más frecuentemente consumidos. Y cuando hablamos de alergia a pescado, pues la vamos a dividir en 2 grandes grupos, aquellos que son mediados por IgE y no mediados por IgE, y van a tener un comportamiento clínico diferente.
Esto es como todas las patologías que vamos a estar mencionando. Cuando hablamos de que es una alergia al pescado mediada por IgE, es la más frecuente y puede ocurrir por contacto con el epitelio intestinal, ingestión, mucosa pulmonar, inhalación o la piel, como habíamos comentado los mecanismos con los cuales se puede sensibilizar. Y esto pues ocurre principalmente después de la ingestión y se menciona que desde pequeños, en edad pediátrica, pues es cuando tenemos por primera vez exposición a estos alimentos y desde ahí podemos ya comenzar a sensibilizarnos. Por lo general, se da entre 10 minutos posterior al consumo y dentro de las 2 horas. O sea, prácticamente estos alimentos se absorben rápido y los síntomas son en las primeras horas. A diferencia, por ejemplo, cuando la alergia al pescado no es mediada por IgE, y aquí lo vamos a subdividir en otras patologías. No voy a ahondar mucho en ellas, pero voy a mencionar de forma general la esofagitis eosinofílica o gastritis eosinofílica, el FPIES, la proctocolitis alérgica inducida, que es la FPIEP. Y aquí pues no se comprende exactamente el mecanismo por el cual sucede esto, pero es más que nada una respuesta inflamatoria que se puede expresar por una inmunidad celular no mediada por IgE. Y esto ocurre horas o días después de la exposición al pescado. Y esto es difícil de diagnosticar porque no hay como tal pruebas específicas. Voy a ahora empezar a hablar de los alérgenos del pescado. Primero es del grupo más importante, es el grupo de las parvalbúminas. Y este grupo, que está presente en todos los vertebrados, se divide en tres sublinajes o subfamilias, que son alfa-parvalbúmina, beta-parvalbúmina y oncomodulina. Y de estas tres, el que juega más importancia o que es más relevante en la clínica son las beta-parvalbúminas, son en las que nos vamos a centrar. Esta proteína o este alérgeno es termoestable, eso pues tiene una relevancia clínica importante y tiene un peso molecular de 10 a 12 kilodaltons. De las parvalbúminas, debemos de saber que de acuerdo también al tipo de pescado es la concentración de parvalbúmina que va a tener. Se menciona que en los pescados de carne blanca tienen mayor concentración de parvalbúmina. Aquí también está asociado con las fibras musculares del pescado y si es un pescado de resistencia o de velocidad, etcétera. Pero para fines prácticos, los pescados blancos tienen mayor concentración de esta proteína y pues es una proteína muy estable a la temperatura, tanto frío como calor, y también a la digestión. Y pues como el mecanismo de esta proteína, transporta calcio desde la troponina C hasta la bomba de calcio del retículo sarcoplástico. Es una proteína que está involucrada en mecanismos de contracción y relajación muscular. Y la parvalbúmina, el papel tan importante y de alergenicidad tan importante que juega es porque hay una reactividad cruzada prácticamente en los peces que tienen esa misma proteína. Se menciona que 59% de las proteínas, perdón, de las personas que son alérgicas a esta proteína tienen síntomas con el consumo de diferentes pescados porque pues tienen beta-parvalbúmina. Y 41% de los el resto pueden tolerar diferentes pescados aunque estén sensibilizados a la beta-parvalbúmina porque hay una diferente cantidad de acuerdo a lo que les mencionaba de que si es un pescado blanco o de acuerdo a si es un pescado con unas fibras musculares de determinado tipo. Entonces, no por el hecho de que estén sensibilizados a la beta-parvalbúmina, no van a poder comer ningún pescado, aunque haya una reactividad cruzada alta, por este motivo que menciono. Y bueno, es la proteína más importante de alergenicidad en los pescados. Y esto también es un dato que debemos de saber, que se han identificado casos de reacciones alérgicas graves de personas que pueden llegar a un restaurante y con el simplemente hecho de inhalar o de consumir un alimento que haya sido freído o cocido en una plancha donde previamente se cocinó un filete, pero que él pidió una hamburguesa y pusieron la carne ahí, ya es un factor importante. O sea, eso también debemos de saber hasta dónde puede llegar la alergenicidad de estas proteínas. Y esta es una tabla en la cual nos menciona el porcentaje de homología que tienen las diferentes proteínas alergénicas del pescado. Cuando esas proteínas tienen una homología mayor del 80% entre ellas, se habla de que la reactividad cruzada pues es muy probable. Entonces,
Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, aquí podemos ver el caso de el bacalao, aquí lo vemos, que tiene un 80% de homología, por ejemplo, con la carpa. Entonces, esto nos habla de una reactividad cruzada. Y todo lo que vemos en naranja, acercándose ya a rojo, pues es que presentan más reactividad cruzada. Aquí vemos también el salmón, como tiene con la ONC M1 una reactividad también cruzada más de 80%. Entonces, esto nos da una idea de qué tanta reactividad cruzada puede haber entre las diferentes especies de pescado. Y como mencionamos que los vertebrados tienen beta-parvalbúmina y hay una reactividad cruzada bastante importante. Estos son algunos vertebrados que tienen también reactividad cruzada, aunque no sean peces. Por ejemplo, se menciona la rana, RAN E2, y la parvalbúmina del bacalao pueden tener reactividad cruzada. También pollo y bacalao, y incluso también se habla de algunas especies de cocodrilo, también con el bacalao, que puede tener reactividad cruzada. Y es el alérgeno que más se comercializa al momento de pedir pruebas moleculares. Otra cosa que también es importante saber es que al inicio que comentamos de las familias que había peces cartilaginosos y óseos, de los más alergénicos son los óseos y los que más consumimos, y los peces cartilaginosos, donde aquí entran tiburones y mantarrayas, no tienen mucha beta-parvalbúmina, ellos tienen más alfa parvalbúmina, por ende son menos alergénicos también para nosotros. Y también las alfa-parvalbúminas están en la carne de pollo, en la carne de rana y los cocodrilos. Pero nosotros también como humanos tenemos alfa-parvalbúmina y la homología que hay entre nuestra alfa-parvalbúmina y la que presentan estos vertebrados es muy similar. Entonces, no presentamos como tal, por eso, alergia a este tipo de proteína. Y no se ve mucho porque son letras pequeñas, pero lo que quiero mostrar aquí es que también la cantidad de parvalbúmina va a variar en cada especie de pescado. Si mi paciente me sale alérgico a la beta-parvalbúmina un ejemplo del atún, no es lo mismo la cantidad de parvalbúmina que va a tener si está cocido, si está enlatado, si está hervido, etcétera. Por ejemplo, aquí vemos que el atún crudo tiene una concentración de miligramos por gramo de beta-parvalbúmina de 0.01 a 0.05 y cocido de 0.01 a 0.03. Entonces aquí, si el paciente es alérgico a la beta-parvalbúmina, pues le puedo sugerir más el atún cocido porque tiene menos concentración. Entonces, de acuerdo si está cocido en salmuera o ahumado, puede variar un poquito la cantidad. Recordar que la beta-parvalbúmina es termoestable, pero sí varía la concentración. Y pues sí es probable o es posible que las personas con alergia a esta proteína puedan seguir comiendo el pescado de acuerdo también a las cantidades de beta-parvalbúmina. Obvio que primero hay que hacer pruebas, ¿verdad? No voy a darle así nada más al pescado, porque se me ocurre a mí. Y otra de las alérgenos menores del pescado es la beta-enolasa. Esta es una enzima glucolítica que está presente en todos los organismos y su función es catalizar la deshidratación de 2-fosfoglicerato a fosfonilpiruvato, que estas ya son funciones metabólicas más específicas. De aquí, lo más relevante, saber que pues hay varios tipos de enolasas, alfa, beta y gamma, y la que más nos interesa a nosotros es la beta-enolasa. Estas tienen una identidad de secuencia superior al 80% con su homólogo humano, son termolábiles, esta junto con otra que voy a mencionar, y puede estar en estos peces, bacalao, salmón y también en la carne de pollo, y la vamos a ver representada con los números 2 y en carne de pollo GALD 9. La aldolasa, que es otro alérgeno menor también del pescado, esta también es termolábil junto con la enolasa, y esta la vamos a ver representada con el número 3 y también en la carne de pollo GALD 10. ¿Ok? Como mencioné, son alérgenos menores, están presentadas también en algunas bacterias, arqueas, plantas superiores y animales, y de los tipos de aldolasas, que hay también varias clases, la más importante es la clase 1 con la aldolasa A, que la vamos a encontrar en músculo principalmente de los vertebrados. Y estas, un poquito menos prevalentes, pero no menos importantes,
que también los podemos ver en los pescados como alérgenos, las tropomiosinas y el colágeno tipo 1. Como tropomiosina, pues son dímeros paralelos en hélice. Esto lo menciono porque lo vamos a estar viendo más adelante. Son polímeros de cabeza a cola que están a lo largo de los filamentos de actina. Eso es la tropomiosina como tal. Tienen un papel importante en crustáceos y moluscos, que lo vamos a ver más adelante. Y también están involucradas en alérgenos respiratorios como ácaros y cucarachas. Y en el caso de los pescados, son importantes, pero no tienen tanta reactividad cruzada como lo vamos a ver en los moluscos y en los mariscos, porque aquí tienen una homología mayor con la tropomiosina del humano. Y del colágeno tipo 1, pues aquí lo que nos va a interesar más también es que forma parte de la gelatina del pescado, que es una parte de la estructura anatómica que veíamos, de los componentes que tiene el pescado. Y el colágeno tipo 1 pues está muy involucrado y es el principal alérgeno cuando los pacientes son alérgicos a la gelatina del pescado. Y estos son otros alérgenos que pues, son bastantes, los voy a mencionar brevemente. Por ejemplo, hablando aquí de la creatina quinasa, está presente como alérgeno menor en el bagre, que es el PAN H7, y el salmón, sal S7. La isomerasa de tirosa fosfato, PAN H8, y el salmón, sal S8, piruvato quinasa en el bagre, PAN H9, isomerasa de glucoso fosfato, PAN H11, gliceraldehído 3-fosfato, PAN H13, lactato de deshidrogenasa, PAN H10, y la vitelogenina, que juega papel importante, es ONC-K5, está presente en las huevas de los pescados, que es comúnmente conocido como el caviar. Entonces, pacientes alérgicos al caviar, pues esta es la proteína responsable. Y esto es un resumen de lo que mencioné anteriormente. Ya aquí está sintetizado. Vemos aquí bacalao, vemos el atún, vemos el salmón, vemos el tilapia, como de acuerdo a la familia que presentan, pues son las enolasas, aldolasas, tropomiosina, vitelogenina, que son alérgenos menores como también están presentes. Y volver a mencionar que son proteínas termolábiles. Y aquí es, pues, viéndolas ya a grandes rasgos, las beta-parvalbúminas, cómo están presentes en cada uno de los pescados. Y también, pues, nos menciona esta tabla que pues, son como los podemos pedir, como alérgenos moleculares. Y también aquí se menciona otro que voy a mencionar más adelante, el ANIS S1 y S3, que son tropomiosinas, que es un parásito importante que ahorita voy a mencionar. Y entrando al parásito del pescado, que también pues, juega un rol importante en las alergias a los pescados. Este es un parásito nemátodo cuyas larvas se alojan en múltiples especies marinas. Y nosotros somos un hospedero accidental que interrumpimos el ciclo de vida. Recordando un poco de parasitología, empezando desde aquí, por ejemplo, el reservorio, que es el mamífero marino, contiene a la larva ya en un estadio 4, que es como su estadio más maduro, y deposita en sus heces los huevos de anisakis. Y posteriormente se van formando larvas, estadio 1-2, y luego van cambiando ya que se liberan las larvas. Vienen los crustáceos e ingieren las larvas en un estadio 2, mudan a estadio L3, y los peces, cuando consumen este parásito, se quedan en un estadio L3. El problema viene aquí cuando nosotros consumimos estos peces crudos, podemos adquirir el parásito y estamos pues interrumpiendo el ciclo. Y los pescados más frecuentes parasitados son estos dos, la merluza y el bonito. Estos son los que más episodios de anisakiasis producen y por lo general pues cuando están crudos o no muy bien cocidos. También este parásito, además de que nos puede generar síntomas gastrointestinales, podemos sensibilizarnos a este parásito. Entonces no solamente es una anisakiasis, también podemos tener hipersensibilidad al parásito. O sea, por dos distintas formas clínicas podemos presentar síntomas. Y cuando se consume el pescado parasitado, las larvas pueden penetrar la mucosa gastrointestinal, como vemos aquí, y nos puede provocar anisakiasis. Y cuando estas personas se vuelven a exponer, pues pueden presentar también sensibilidad a este parásito. Se han descrito varios alérgenos
son dos los más importantes. El ANI S1, que se considera el alérgeno mayor, y forma parte de una familia de inhibidores de proteasa. Y el ANI S3, este es una tropomiosina, y este puede generar reactividad cruzada, ¿ok? Con otras proteínas alergénicas, como por ejemplo ácaros de polvo, cucaracha o marisco. Entonces, puede un paciente haber principalmente estar sensibilizado a ácaro de polvo por inhalación, se expone a un pescado bonito y puede presentar síntomas por hipersensibilidad al parásito anisakis. De las manifestaciones clínicas que más van a presentar los pacientes es su urticaria. Y bueno, desglosando más lo que les mencioné, podemos presentar reactividad cruzada de forma inhalada por los ácaros de polvo, que es el DERP10, PERA7, que es la cucaracha, y ingeridos el PNM1, el camarón, y Anis S3, que es Anisakis. Estos lo característico es que son tropomiosina. Entonces, cuando hablemos de tropomiosina, estamos también hablando de proteínas que son altamente que presentan reactividad cruzada. Y si se sospecha, por ejemplo, de pescados merluza bonito, lo que se sugiere, pues es que si voy a consumirlos, mínimo, al menos unos 7 días antes, mantenerlos congelados, menos de 20 grados centígrados, o también cocerlos a temperaturas altas, mayores de 60 grados. Como manifestaciones clínicas, los pacientes pueden mencionar desde síntomas de mucosa oral específicos locales o también pueden ser sistémicos, incluso broncoespasmo, urticaria, náuseas, vómito, pero como síntoma más importante, así como alergia al pescado, la urticaria y angioedema en un 70%. Se menciona también que los pacientes que consumen inhibidores de la bomba de protones y que el pH se altera de un 2 o un 3 que sube, puede también aumentar la absorción de los alérgenos y por tanto estos pacientes tienen mayor susceptibilidad a ser alérgicos. Es un detalle pues, clínico importante. Y voy a entrar a una parte ya pues más clínica, más clasificación para poder determinar las conductas a seguir en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. ¿Cómo podemos nosotros agrupar o determinar la conducta a seguir con ellos? Ahorita de todos modos voy a desglosarlo más, pero esa clasificación los vamos a dividir en 3 grupos principales a los pacientes de acuerdo a qué alérgenos están sensibilizados. Por ejemplo, si tenemos pacientes que al momento de hacerle las pruebas, ya sea moleculares o cutáneas, me sale alérgico a beta-parvalbúmina, enolasa y aldolasa, va a ser del grupo A y son pacientes polisensibilizados porque a todas las proteínas pues está sensibilizado. Los pacientes monosensibilizados es aquellos que les pido les hago las pruebas específicas para un epítopo de beta-parvalbúmina, ya sea el grupo del salmón, ya sea el grupo de atún, y me sale positivo. Y los pacientes oligosensibilizados son aquellos que les pido beta-parvalbúmina y está negativa, pero me sale positivo a una enolasa o a una aldolasa. Entonces, esto es muy importante porque al momento, ya que lo clasifico en grupos, puedo determinar si mi paciente puede comer pescado cocido, si mi paciente no puede comer ningún pescado, o si hago otras pruebas específicas para ver qué familias le voy a sugerir. Y como diagnóstico, primero, pues es bien importante la historia clínica. Cuándo comió pescado, al cuánto tiempo presentó los síntomas para ver si es mediada por IgE, no mediada por IgE, si sospecho de acuerdo al tipo de pescado que comió de una anisakiasis, o si el paciente ya está sensibilizado al ácaro, también si está presentando reactividad. Todos esos detalles son bastante importantes cuando abordamos a un paciente con alergia a pescados y mariscos. Y pues también como parte del diagnóstico, debemos de empezar con pruebas cutáneas y también podemos hacerles prick to prick y también la detección de IgE específica que cada vez está tomando mayor peso. Si por ejemplo la IgE específica me sale positiva para parvalbúmina, puedo hacerle un desafío o un reto oral para poder determinar qué grupo o especie de pescado le puedo sugerir al paciente. También hay que evaluar la reactividad cruzada con otras especies. Y si le hago IgE específica a las parvalbúminas y me sale negativa, pues puedo considerar otros diagnósticos.
Esto de, bueno, las pruebas diagnóstico para determinantes de especies todavía está limitado en el mercado. Contamos con alguna enolasa, aldolasa, beta-parvalbúmina. No son tantos las molecularmente que tenemos todavía acceso. Entonces, las pruebas prick to prick, pues se sugieren cuando el paciente consume algún pescado en el cual no lo encuentro en mi panel de alérgenos, puedo hacerle prick to prick. Y de las partes del pescado que se menciona que tienen mayor concentración de la parvalbúmina, es esa parte rostral dorsal que está aquí arriba. Entonces, pues es permitido comprar nosotros el pescado, pedírselo al paciente y pues hacerle prick to prick, que consiste en extraer una pequeña cantidad pues del pescado así en crudo y como una prueba cutánea se lo hacemos al paciente y esto también nos puede pues dar una idea bastante válida de si es alérgico a determinado pescado. En caso de incertidumbre, pues se recomienda la prueba alimentaria oral a doble ciego, que es el estándar de oro para el diagnóstico. Las pruebas cutáneas, pues es un método rápido, no invasivo, económico, seguro para examinar a pacientes con antecedentes sugestivos de reacción al pescado. Tiene un alto valor predictivo negativo. No se menciona, bueno, no conté específicamente cuánto, 80-90%, pero positivo un 50%, un poquito más bajo. De la IgE específica, pues mide el nivel de anticuerpos IgE en suero y el nivel de IgE para extracto de bacalao que predice la alergia al bacalao con 95% de confianza es de 20 kilounidades por litro. Y cuando encontramos una IgE específica en suero para bacalao más de 5 kilounidades por litro, esto pues ya es en el seguimiento del paciente. Si está mayor a 5, nos habla también de que ese paciente pues probablemente no va a tener una desensibilización, no va a poder consumir como tal el pescado, que ya habíamos mencionado que menos del 10% pueden consumir posteriormente. Y pues la baja especificidad de las pruebas cutáneas, los niveles de IgE específicos y el riesgo de realizar las pruebas de red oral, que no es cualquier cosa, pues podemos generar anafilaxia en estos pacientes. Esto también ha llevado a que haya pues mayor avance en lo que es el diagnóstico por componentes, que es todo lo molecular que hemos estado mencionando. Esto pues nos mide el nivel de anticuerpos en suero y se correlaciona con la reactividad clínica para poder predecir alergia al pescado. También cuando nosotros pedimos panel de diagnóstico por componentes, no olvidarnos de solicitar también enolasa y aldolasa para poder tener pues un abordaje completo de los pacientes. Y esto como manera de resumen, si tenemos un paciente, nos llega a nuestra consulta, saber que no todos los alérgenos están comercialmente disponibles, de los que más se mencionan por tener alta reactividad cruzada, si le hacemos al GAT-C1 y si nos sale positivo, le podemos hacer dieta de exclusión al pescado causante. Pero como habíamos mencionado, a pesar de que los pescados, por ejemplo en este caso que es el bacalao, que se toma como punto de referencia, si me sale alérgico al bacalao o al GAT-C1, sabemos que las beta-parvalbúminas tienen alta reactividad cruzada, no significa que yo le voy a quitar al paciente ya todos los pescados. Aquí debo recordar que hay pescados que tienen menos cantidad de beta-parvalbúmina. Aquí es donde entra decir, ok, el bacalao es de tal familia, el salmón es de tal familia, voy a hacerle una prueba de red oral si no ha comido salmón, con el salmón o con el atún. Si lo tolera, pues le puedo sugerir esos alimentos o esos pescados porque tienen menos concentración de parvalbúmina que el bacalao. Recordar que los pescados tienen bastantes nutrientes o contenido pues muy bueno para nuestra salud y no se recomienda, obviamente hay casos en los que sí, pero quitar estos alimentos de taco. Y si sale negativo, pues valorar que sea una alergia a alérgenos menores. Enolasa o aldolasa también puedo sospechar. Y estas son las beta-parvalbúminas que podemos pedir de forma comercial. Y también otro de los métodos diagnósticos es la prueba de activación de basófilos, que ya la hemos mencionado en otros también temas. Esta pues es un biomarcador que nos ayuda a predecir la reactividad clínica y también la reactividad, la gravedad de la reacción, perdón. Se realiza mediante citometría de flujo y es para ver la expresión de marcadores de activación, principalmente el CD63, como vemos aquí en la imagen. Esto es una vez que se lleva a cabo la unión del receptor de IgE de alta afinidad
con anticuerpos IgE que se producen específicos por alérgenos, es la cantidad que nosotros medimos. Y desgraciadamente, como son estudios bastante costosos y se necesita también personal altamente capacitado, no es un estudio que podamos pedir todos los días. Es más que nada en países de primer mundo y se hace más que nada también para investigación. Pero pues es también un método diagnóstico que debemos conocer y bastante útil. Y como habíamos mencionado anteriormente, pues el Retroral es el estándar de oro de diagnóstico y de acuerdo a los grupos de clasificación clínica que habíamos mencionado, A, que son aquellos pacientes polisensibilizados, B, monosensibilizados y C, oligosensibilizados, es como yo voy a poder hacer prueba reto en estos pacientes. Si tengo un paciente que está polisensibilizado a las parvalbúminas, puedo hacerle un reto oral, por ejemplo, con atún. Y bueno, yo al momento de leer esto dije, ¿por qué con atún si también tiene beta-parvalbúmina? Pero se menciona que el atún, por el método, por el tipo de cocción que tiene, estar enlatado y los conservadores, puede ser menos alergénico que otro tipo de peces. Entonces es posible que un paciente que sea alérgico al bacalao o al salmón pueda tolerar el atún. Y es de los pescados con los que más se realiza la prueba de reto hoy en día. Y si solo es alérgico a algún epítopo de beta-parvalbúmina específico, esto es cuando ya le hice un diagnóstico por componentes. Si me sale, por ejemplo, del salmón, puedo hacer una prueba de reto oral con otro tipo de familias, ya sea el bagre, el rapeo, cualquier otro que no sea de la misma familia culpable. Y los pacientes que me salen con positivos a alguna aldolasa o alguna enolasa, pues les puedo sugerir, que es el grupo C, que la forma en que consumen sus alimentos pues sea otro tipo, ya sea cocido o hervido, porque son proteínas termolábiles. Y este es un resumen clínicamente y qué es lo que nosotros vamos a hacer, ya que nuestro paciente llega a la consulta y tiene una reacción alérgica después de haber consumido pescado. Si ya le hice diagnóstico por componentes y me sale con la IgE específica parvalbúmina positiva, pues esto significa que puede tener una reactividad cruzada con múltiples pescados. Como vimos, su retoral, puedo sugerir en determinado caso que consuma o hacerle la prueba de retoral con caballa, con pez espada, con atún, por lo que mencionamos. Otro caso, paciente con IgE específica parvalbúmina positiva, o prueba cutánea salmón, bacalao y atún. Son pacientes que están monosensibilizados a un epítopo en específico. Puedo aquí, pues determinar qué otra familia de las que no está presentando, hacerle también retoral. Y por ejemplo, si es un paciente que le pido la beta-parvalbúmina y sale negativa, pero sale positivo para para otro pescado, ya sea bacalao, salmón o atún, recordar que estos también pueden tener aldolasas y enolasas. Entonces, aquí puedo sospechar de que más bien estos pescados sí los puede comer, solamente pedirle que los cosa bien. Y otro panorama, cuando la parvalbúmina está negativa, pero me sale la troponina positiva, pues aquí tiene alergia o tiene síntomas clínicos con crustáceos o mariscos. Aquí pues debo de considerar la reactividad cruzada, más que nada. Entonces, y otro caso, si el paciente le pido la parvalbúmina, sale negativa y le hago pruebas cutáneas y ninguna está positiva, pues no está sensibilizado. Entonces, pudo haber sido alguna intoxicación, alguna otra cosa como tal con pescados y mariscos, y pues le puedo decir libremente al paciente que pueda consumir sus pescados. Y como diagnósticos diferenciales, pues puede provocar los pescados muchos síntomas, no solamente por alergia, incluso cuando se consume el parásito Anisakis puede haber que se consume por pescado crudo, como lo mencioné. A los pocos síntomas, a los pocos minutos de ingerirlo, puede presentar dolor abdominal, vómitos. ¿Y cómo se hace este diagnóstico? Pues se hace un examen gastroscópico o una biopsia. Y cuando los pacientes se sensibilizan al anisakis, aquí la presentación clínica es difícil distinguirla como tal de alergia al pescado, pero cuando le pedimos al paciente IgE específica o parvalbúmina, enolasa, aldolasa, pero el paciente refiere que siempre que consume el pescado a los minutos o algo presenta síntomas, puedo también pedirle S1 o S3 del anisakis para descartar que lo que el paciente tenga sea una reacción alérgica al anisakis. Y también, como historia clínica, ver qué pescados son los que consumió.
Y también otros diagnósticos diferenciales, intoxicación por escombroides, que es la causa más común de toxicosis en productos del mar. Esto es por pescado que está mal conservado. Y lo que pasa aquí es que las bacterias permiten que haya una conversión de histamina en histamina, entonces esto es lo que nos da el responsable como tal de los síntomas. También se producen de 30 minutos, por lo general se resuelven en menos de 24 horas, pero también pues producen urticaria y síntomas muy similares a una reacción alérgica. Y pues el diagnóstico, niveles de histamina del pescado y del plasma en paciente, que pues dudo que en nuestro país se tenga mucho acceso a esto, pero pues es importante saber. Y de la intoxicación por algas tóxicas, también, más que nada en las playas o cuando uno va y come pescados en otros lugares, pues los pescados también pueden estar contaminados por la misma flora que ellos tienden a consumir como parte de su alimentación. Y hay una toxina que se llama ciguatoxina, que está principalmente en pescados como mero, anguila y caballa, y al momento de nosotros ingerirlos, pues también estamos ingiriendo la toxina. Nos puede dar síntomas un poquito más severos, vómitos, visión borrosa, taquicardia, bradicardia, hipotensión. Así son síntomas más graves. Y también los pescados pueden estar contaminados con virus y bacterias por aguas contaminadas. Y también hay pacientes que son muy sensibles a los niveles de histamina y tiramina, que son algunas de las sustancias que contienen los pescados. Hay pacientes que con el simplemente hecho de comer mariscos o pescado presentan cefalea. Entonces, esto no es como tal una alergia, es más que nada la sensibilidad a estas aminas vasoactivas que están presentes. Y como tratamiento en los pescados, pues importante evitar el consumo de pescado. Hay que tener tratamiento de rescate a estos pacientes en caso de que lleguen a presentar síntomas. Se han realizado varios ensayos clínicos sobre la inmunoterapia para la alergia al pescado. Ya hay algunos que están completados, unos que ya están en fase 3 ya por aprobarse. Y se está estudiando el hecho de introducir la parvalbúmina de bacalao como inmunoterapia oral. Entonces yo creo que a mediano o corto plazo podríamos empezar ya a tener acceso a este tipo de tratamiento. Esto es para incrementar el umbral de dosis que desencadena los síntomas, principalmente aquellos pacientes que con simplemente comer alguna traza o algo de pescado presentan ya síntomas graves, pues serían bastante beneficiados. Aún está en sus primeras etapas, todavía falta más, pero saber que ya esto está pues en estudio. Y el pronóstico de alergia al pescado, 80% o más de los pacientes persisten con alergia al pescado el resto de su vida. ¿Y cuáles son los factores predictivos para la resolución de alergia al pescado? Esto es más que nada con las IgE específicas que nosotros pidamos o pruebas cutáneas también de acuerdo a la roncha. Por ejemplo, si pedimos la IgE específica de bacalao, si está menos de 4.87 previo a las pruebas, es un buen pronóstico. Y al momento de nosotros hacer las pruebas cutáneas a sardina y sale menos de 6.5 milímetros o del pescado menos de 5 milímetros, eso también es un factor predictivo de resolución de alergia al pescado. Y pues el desarrollo de tolerancia oral al pescado se asocia con reacciones menos graves y con valores más bajos de IgE específica, que para acordar que a los valores sí tiene importancia en el pronóstico del paciente. Y para entrar a otro tipo de alergia a los mariscos, bueno, al inicio que mencionamos que los podíamos dividir en vertebrados o invertebrados, ya hablamos de los vertebrados, que son todas las familias de los peces, y metimos también al anisakis. Ahora vamos a hablar de los mariscos, que se le conoce como cualquier invertebrado marino comestible, y lo vamos a dividir en estas familias que son los crustáceos, moluscos y otros animales marinos, al igual que los pescados, pues tienen bastante impacto, son bastante comunes en nuestro consumo de alimentos diarios, pero este tipo de alimentos son los más alergénicos para el ser humano. Corresponden más bien a los principales alergénicos en los humanos. Y lo vamos a dividir en dos, crustáceos y moluscos. Y los crustáceos, pues, pertenecen a un filo que es el artrópoda, y los más importantes que están aquí es camarón, cangrejo, langosta, pertenecen al orden de Cápoda, que por lo general todos ellos tienen patitas, 10 es lo que se reporta, pero algunos tienen más. Tienen 5 pares de patas en el cuerpo, junto a 5 pares de patas, ya sea en tórax y en abdomen, que son también las que le ayudan a nadar. Y tienen
mucha relación evolutiva con arácnidos, con insectos, y esto también es lo que hace que haya reactividades cruzadas bastante importantes. Y de los moluscos, pertenecen al filo molusca, y aquí hay varias clases: bivalvia, gastrópoda y cefalópoda, y estos nombres pues hacen alusión a las familias. Por ejemplo, los bivalvos es como de dos valvas, lo que tienen así su nombre, entonces aquí pertenecen las almejas, los mejillones, pues porque tienen dos conchas. Y en los gasterópodos, estas son aquí incluidos los caracoles, porque tienen como una concha, pero está simétrica. Y en los cefalópodos, pues su cuerpo hace alusión a que la mayor parte es cabeza. Entonces aquí vamos a tener una cabeza voluminosa, y los calamares y pulpos son los que están en esta familia. Todo lo de las familias es importante en estos temas para, de acuerdo al tipo de familia que yo puedo sugerirle al paciente. Si es alérgico a un grupo, a una familia, puede consumir alimento de otra familia, y por eso es que se mencionan este tipo de familias. Y aquí pues ya más esquemáticamente tenemos a los crustáceos y a los mariscos, perdón, a los moluscos, que son parte de los mariscos, y aquí son los más importantes de los que vamos a hablar: langosta, jaiba, langostino, cangrejo, camarones. Y los moluscos los dividimos, como mencionamos, en mejillón, que estos tienen dos valvas, por eso se llaman así: cefalópodos por sus cabezas grandes, calamares, pulpos, y el caracol, que es un gasterópodo que tiene pues como una forma asimétrica. La alergia a los mariscos afecta hasta el 10.3% de la población en general. Si lo comparamos con los peces, menos del 1%. Entonces, pues esta sí son más los pacientes alérgicos a los mariscos que a los pescados. Los adultos 2.5% y los niños 0.5%. Y la alergia a los mariscos suele aparecer al final de la infancia o en la adolescencia, como veíamos cuando vimos la estadística de aquí del centro, que adultos jóvenes y niños eran los que más tenían prevalencia en esto. Y que son calamares, camarones, se asocian más con reacciones alérgicas en comparación con alergia al pulpo o a otro tipo de animales. 2.8% de los moluscos. Y los camarones, pues son los crustáceos que provocan más reacciones alérgicas. De los alérgenos de los mariscos, más importante es la tropomiosina. Y como habíamos mencionado anteriormente, cuando hablamos de tropomiosina, hablamos de una proteína que tiene alta reactividad cruzada. Entonces, por ende, en este tema vamos a estar hablando de muchas reactividades cruzadas. Es una proteína termoestable, y la tropomiosina pues juega un papel importante en la contracción muscular. Es una proteína que es susceptible a la degradación por la pepsina y la tripsina gástrica, y las tropomiosinas de diferentes crustáceos comparten entre 90 y el 100% de homología de secuencia. Mencionamos que cuando es más de 80% de homología en las secuencias, hay una alta reactividad cruzada. Entonces, si entre todos los crustáceos tienen más del 90 y el 100%, prácticamente la reactividad cruzada entre ellos pues es bastante frecuente. Y pues se identifica la tropomiosina en moluscos, cucarachas, del anisakis, ácaros de polvo doméstico. Pues la vamos a ver presentada en múltiples especies. Otro de los alérgenos, que estos ya son alérgenos menores, pero que también juegan un rol importante aquí, es la arginina quinasa y la cadena ligera de miosina. La importancia de la arginina quinasa, que la vamos a ver como es el segundo alérgeno más relevante, que lo vamos a ver representado como PNM2, es termolábil y es volátil. Entonces, aquellos pacientes que refieran que mientras ha tocado aquí casos mencionan las mamás, que el niño con el simplemente hecho de entrar a la cocina y oler cuando la mamá está cocinando empieza con angioedema, ronchas, ese tipo de pacientes que están sensibilizados o que presentan síntomas de esta forma pudieran presentar sensibilidad al PNM2, a la arginina quinasa, porque esta es una proteína termolábil y volátil, y también esta proteína se asocia con síntomas de alergia oral. También pues participa en la actividad entre mariscos e insectos. Y otra proteína, que es la cadena ligera de miosina, esta es un alérgeno menor, también se le conoce como PNM3, y pacientes que están sensibilizados a tropomiosina también pueden estar sensibilizados a la cadena ligera de miosina. Y hay mucha variabilidad entre la sensibilización a esta proteína, desde un 19 hasta un 55%.
Otros de los alérgenos menores, por ejemplo, la proteína sarcoplásmica fijadora de calcio, esta se juega un papel importante en los pacientes pediátricos. Se reporta que hasta un 85% de los niños pueden estar sensibilizados a la proteína sarcoplásmica, que es una proteína estable y altamente resistente al calor. Y estos son otros alérgenos menores. Troponina C, alfa-actinina y beta-actinina, ubiquitina, o sea, son múltiples los alérgenos menores de los mariscos también. Y varía mucho, o sea, hay pacientes que pueden estar sensibilizados a uno u otro, o también de acuerdo a la región geográfica, es que los pacientes pueden tener en España más sensibilidad a algún alérgeno y en México otro. Y esta es una tabla, más que nada a manera de resumen. Y de las características clínicas, pues, si es mediado por IgE, como habíamos mencionado, en las primeras 2 horas los pacientes van a presentar síntomas. De los principales síntomas es la urticaria y angioedema en un 60 o un 95%, un 20 y tantos por ciento pueden presentar también anafilaxia. Puede haber también síntomas respiratorios en estos pacientes de un 5 a un 23% y síntomas gastrointestinales. Pero es muy frecuente que los pacientes con alergia a mariscos refieran únicamente a alergia oral. Esto también lo vemos mucho. Y como diagnóstico diferencial, puede también como no mediados por IgE, similar a lo que veíamos en los pescados, el FPS, las manifestaciones clínicas son de 1 a 3 horas después. Puede también haber mariscos contaminados con toxinas o con virus y bacterias, y también pues pueden estar infectados por el anisakis. La reactividad cruzada pues es un riesgo importante, como lo hemos mencionado. La tropomiosina es el principal alérgeno involucrado en esto, y de los pacientes que están sensibilizados a los crustáceos, un 40% también está sensibilizado a moluscos. Y de forma interesante es que los pacientes que están sensibilizados a los moluscos, aproximadamente un 80% también van a estar sensibilizados a los crustáceos. Entonces es más frecuente que los que tienen alergia a los moluscos también sean a los crustáceos que al revés. Y de los pacientes que tienen alergia a los moluscos, un 20% también son alérgicos al pescado. O sea, saber de aquí que no, por el hecho de ser alérgico a un molusco, no puedes comer nada del mar. O sea, puede variar, pero sí también existe la posibilidad de que haya alergia a otras especies. Y de los alérgenos que ya me han mencionado, que hacen reactividad cruzada, inhalados en los ácaros y la cucaracha, e ingeridos PNM1 camarón y ANIS13 del anisakis. Y así como vimos en los pescados, pues también aquí, de acuerdo al porcentaje de homología, si es mayor del 80%, la reactividad cruzada es mayor. Y vemos aquí, por ejemplo, en el ácaro, como prácticamente en casi todos está mayor del 80%. Y esto nos habla pues de que hay una reactividad cruzada bastante importante cuando hablamos de crustáceos, y alérgenos inhalados como el ácaro de polvo, y así pues viéndolo con todas las demás especies. Este es un esquema pues bastante didáctico en el que podemos ver la cantidad de reactividad cruzada que hay entre estas especies que comentamos. Vemos cómo el camarón prácticamente cruza con todo. Vemos como con el ácaro, con las varias familias o especies de cucaracha, Periplaneta, Blatella, aquí vemos también, y con otros insectos, con el anisakis, como todos estos van a presentar una reactividad cruzada. Y como diagnóstico en los mariscos, pues es muy similar al pescado. La historia clínica, las pruebas cutáneas, también determinan la IgE específica, que pues tiene un valor predictivo negativo por lo general más alto que también las pruebas cutáneas. El diagnóstico molecular pues también nos va a aumentar la precisión diagnóstica, y pues la prueba de reto oral o provocación oral pues es el estándar de oro, al igual que con los pescados, pero también requiere tiempo, es costosa y sobre todo pues conlleva bastante riesgo. No es hacerlo nada más así porque si en nuestros consultorios se requiere pues tener acceso al hospital, y pues hay que tenerle respeto a ese tipo de pruebas. Y se ha propuesto para hacer las pruebas de reto oral con esto una dosis inicial de 3 miligramos de proteína de camarón, y luego se va aumentando la dosis cada 15 a 30 minutos. Se menciona que se deben ingerir entre 0.1 y 1 gramo de pulpa de marisco para poder desencadenar una respuesta alérgica. Y este es pues diagnóstico por componentes, como nosotros lo podemos solicitar. Podemos pedir el PNM1, y si sale positivo, pues se le hace una dieta de exclusión al marisco causante, saber que hay alta reactividad entre crustáceos, y aquí pues ya valoraríamos tolerancia a otros mariscos. Pero aquí
A diferencia de las parvalbúminas, sí la reactividad cruzada es bastante importante y aquí sí es como más explicarle al paciente que sí debe de evitar el consumo de estos alimentos. Y el PNM2, que es un alérgeno menor, la quinina quinasa, recordar que es un alérgeno que puede generar alergia oral. Entonces, también si mi paciente me sale con PNM1 negativo y PNM2 positivo, pues decirle al paciente que no, probablemente sus síntomas no van a pasar a mayores, que tome algún antihistamínico previo a consumir el marisco y no va a haber problema. Y como tratamiento, pues hay que evitarlos y tratarlos con medicación de rescate. Estos pacientes deben de siempre tener a la mano, pues, en este caso, sus ampolletas de adrenalina o si tienen acceso, pues, a su dispositivo de aplicación. La reactividad cruzada es muy frecuente, por eso, pues, deben de evitar a toda costa los pacientes las especies a las que son alérgicas. Tener también cuidado con la inhalación, los vapores, la presión en los restaurantes. Y la inmunoterapia para camarones aún no se ha introducido en la práctica clínica. Ya están habiendo también resultados preliminares en los que se está mencionando que pues es seguro, entonces también pronto podríamos tener acceso a esto. Y ya para terminar, como conclusiones, la alergia a pescados y mariscos son altamente prevalentes a nivel mundial, con incidencia significativa en áreas donde el consumo es alto. Los alérgenos principales en los mariscos son las tropomiosinas y en los pescados, la parvalbúmina. Los síntomas pueden variar desde leves hasta graves, incluyendo urticaria, enfedema, síntomas gastrointestinales y en casos más graves anafilaxia. El diagnóstico se basa en la historia clínica, pruebas cutáneas, TIC test y la medición de IgE específica en suero. Las pruebas de provocación oral se considera el estándar de oro para confirmar la alergia y la evitación estricta de pescados y mariscos es el principal enfoque preventivo junto con la educación sobre la lectura de etiquetas y la identificación de fuentes ocultas de alérgenos. Y pues las investigaciones sobre la desensibilización y la inmunoterapia pues está en curso y no muy a largo plazo pues podremos tener acceso a esto. Y eso sería todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación.